Robaron a su bebé del hospital y lo encontraron 24 años después en el lugar menos pensado. El tic-tac del reloj de pared en la clínica familiar de San Marcos resonaba con la precisión de una sentencia. Mateo ajustaba la manta azul de su hijo recién nacido, mientras Valeria, aún agotada por el parto, dormía pacíficamente en la cama de hospital. El pequeño apenas tenía 2 días de nacido, era un milagro esperado durante casi una década. Mateo salió un segundo al pasillo para buscar un vaso de agua y hacer una rápida llamada a los abuelos. Fueron exactamente 3 minutos. Al regresar, la cuna estaba vacía. El grito de desgarradora invalidez que dio Valeria esa noche marcó el inicio de una pesadilla de más de 2 décadas. Las autoridades locales cerraron caminos, interrogaron al personal de la clínica y revisaron cámaras que misteriosamente habían sido desconectadas 10 minutos antes del rapto. La pista se enfrió en cuestión de días. Una enfermera contratada temporalmente desapareció sin dejar rastro la misma madrugada. Pese a los dictámenes policiales que con los años sugerían archivar el caso, Mateo y Valeria convirtieron su dolor en una trinchera. Vendieron propiedades, contrataron investigadores privados y fundaron una organización de búsqueda de menores desaparecidos. Durante 24 años, la habitación del niño permaneció exactamente igual, la pintura celeste intacta, los juguetes guardados en repisas y una cuna que esperaba a un dueño que parecía haberse evaporado del mapa. A más de 500 kilómetros de allí, en una próspera finca vinícola, creció Julián. Criado por Víctor y Beatriz, 2 reconocidos empresarios de la región, Julián tuvo una infancia rodeada de privilegios, afecto y oportunidades. Para él, sus padres eran el pilar absoluto de su existencia, un padre exigente pero protector y una madre dedicada por entero a su bienestar. Nunca hubo razones para dudar. No existían fisuras en el relato familiar, salvo por una extraña reticencia de Beatriz a mostrar fotografías del día de su nacimiento o los certificados originales del parto, justificándolo siempre con un supuesto incendio en el archivo del hospital donde había nacido. Julián creció convencido de que su parecido físico con su tío materno, fallecido años atrás, explicaba por qué no se asemejaba a sus padres. Al cumplir 24 años, Julián se graduó como arquitecto. Durante las celebraciones, su padre le ofreció formalmente tomar las riendas de la constructora familiar. La vida de Julián parecía perfectamente trazada, éxito profesional, una familia unida y un futuro estable. Sin embargo, el destino ya había comenzado a mover sus piezas. Mateo y Valeria nunca abandonaron la búsqueda. Cada año, en la fecha del cumpleaños de su hijo, publicaban un retrato actualizado mediante progresión de edad realizado por expertos forenses. El caso de la familia sobrevivía en redes sociales y medios de comunicación como una de las historias de desaparición más emblemáticas del país. Un día, la empresa de construcción de la familia de Julián ganó la licitación para restaurar un centro comunitario financiado por la Fundación de Búsqueda de Personas de Mateo. Fue allí donde los caminos de Mateo y Julián se cruzaron por primera vez. El impacto para Mateo fue instantáneo. Al estrechar la mano del joven arquitecto para firmar los contratos de obra, un estremecimiento recorrió su espalda. El ademán de Julián al acomodarse el cabello, la estructura de su mirada y una peculiar mancha de nacimiento en forma de media luna cerca de la muñeca derecha eran idénticos a los rasgos de su propia familia. Mateo no dijo nada de inmediato, sabiendo por experiencia que las falsas esperanzas podían destruir lo que quedaba de su matrimonio. Sin embargo, contrató a un perito genético privado para obtener, de manera discreta, una muestra del joven. Durante una reunión de trabajo en la obra, Mateo recogió un vaso de café descartable utilizado por Julián. Los resultados del laboratorio llegaron 10 días después. La probabilidad de paternidad marcaba un 99.9%. El bebé robado de la clínica de San Marcos 24 años atrás era el arquitecto que ahora trabajaba a pocos metros de él. Mateo conversó primero con Valeria. Entre lágrimas y un nudo en la garganta, decidieron actuar con cautela legal para no cometer una imprudencia.
pero la verdad es difícil de contener. Una tarde, Mateo citó a Julián en su oficina bajo el pretexto de revisar los planos finales del proyecto. Cuando Julián entró, notó que en el escritorio no había planos, sino una carpeta de expediente desgastada y una serie de fotografías. Mateo, con la voz quebrada pero firme, comenzó a relatar la historia del bebé sustraído en la clínica de San Marcos. Julián escuchaba con educación, creyendo que se trataba de una historia motivacional sobre la fundación. ¿Por qué me cuenta esto, señor Mateo?, preguntó Julián, intrigado. Mateo deslizó el examen de ADN y el retrato de progresión forense sobre la mesa. «¿Por qué ese bebé eres tú, Julián?». La reacción de Julián fue de absoluto rechazo. Confrontó a Mateo acusándolo de manipulación y de querer extorsionar a su familia. Furioso, abandonó la oficina jurando romper todo vínculo comercial con la fundación y amenazando con acciones legales. A pesar de su reacción violenta, la duda quedó sembrada en la mente de Julián. El detalle de la mancha de nacimiento en el reporte forense era demasiado específico. Esa misma noche, irrumpió en la residencia de sus padres dispuesto a desmentir la locura que había escuchado. Exigió ver su certificado de nacimiento original y las pruebas médicas de su infancia. La reacción de Víctor y Beatriz ante la vehemencia de su hijo fue de inmediato nerviosismo. Beatriz rompió a llorar, incapaz de sostener la mirada, mientras Víctor intentaba calmar la situación con evasivas. «Díganme la verdad», exigió Julián, con la voz entrecortada. «¿Soy adoptado?». Acorralado por las evidencias y la crisis emocional en la sala, Víctor cedió. Confesó que 24 años atrás, tras perder un embarazo y recibir la noticia de que no podrían tener hijos, recurrieron a una supuesta red clandestina de adopciones gestionada por una enfermera. Afirmó que les aseguraron que el bebé había sido entregado voluntariamente por una joven sin recursos. Pagaron una suma astronómica para registrarlo legalmente como hijo biológico. La revelación cayó como una losa sobre Julián. Las personas a las que había amado y respetado toda su vida no solo le habían mentido sobre su origen, sino que eran los receptores finales del crimen que arruinó la vida de otra familia. Aunque sus padres adoptivos alegaban inocencia sobre el secuestro, la transacción ilegal era indiscutible. El mundo de Julián se desmoronó en cuestión de horas. Confrontado entre el colapso del amor filial que sentía por Víctor y Beatriz y la aplastante realidad de haber sido robado, caminó sin rumbo durante horas antes de tomar una decisión. Al día siguiente, tocó a la puerta de la casa de Mateo y Valeria. Fue Valeria quien abrió. Al ver al joven frente a ella, reconoció inmediatamente la mirada que había buscado en miles de rostros durante 24 años. No hubo discursos elaborados ni explicaciones técnicas. Valeria simplemente lo abrazó entre sollozos, un abrazo reprimido durante más de 2 décadas. Julián, abrumado por una mezcla de duelo por la vida que conocía y el impacto de descubrir la devoción con la que había sido buscado, correspondió el abrazo. El proceso posterior no fue sencillo. Enfrentaron investigaciones judiciales contra las personas involucradas en la red de tráfico y el juzgamiento de la responsabilidad de Víctor y Beatriz. Julián tuvo que reconstruir su identidad desde los cimientos, aprendiendo a conocer a sus verdaderos padres mientras procesaba el engaño en el que creció. Meses después, en la cuna que por fin dejó de estar vacía, Julián colocó la primera fotografía junto a Mateo y Valeria, cerrando el ciclo de una búsqueda que jamás se rindió ante el tiempo. El proceso legal avanzaba como una aplanadora. La Fiscalía abrió formalmente la investigación por supresión de identidad y tráfico de menores contra Víctor y Beatriz. Aunque los abogados de la pareja argumentaban que ellos habían actuado de buena fe creyendo que se trataba de una adopción irregular pero voluntaria, el fiscal a cargo del caso descubrió inconsistencias graves en las cuentas bancarias de la empresa vinícola de hace 24 años. No se trataba de un pago único de honorarios a una agencia. Había transferencias periódicas durante los 3 años posteriores al secuestro hacia una cuenta fantasma en el extranjero. Julián, incapaz de mantenerse al margen,
decidió revisar por su cuenta los archivos históricos de la constructora que ahora dirigía. En el fondo de la caja fuerte de la oficina de Víctor, encontró una libreta de notas de cuero ajada. Al abrirla, la verdad le heló la sangre. No solo habían pagado por él, sino que Víctor conocía perfectamente la identidad de la enfermera, llamada Carmen Ortega, y había seguido pagando chantajes durante años para mantener en silencio el origen del niño. Víctor y Beatriz sabían, desde el primer día, que Julián había sido arrancado de los brazos de una familia que lo buscaba desesperadamente. Con las manos temblorosas y el corazón destrozado, Julián entregó la libreta directamente a las autoridades, negándose a complicitar el crimen de quienes consideró sus padres. La detención de Víctor se ejecutó esa misma tarde en las instalaciones de la finca. Al ser conducido a las patrullas, Víctor miró a Julián con desesperación, suplicando perdón. Julián, con la voz firme pero empañada por el dolor, solo respondió: «Me diste una vida perfecta construida sobre el infierno de otros. No hay perdón para eso». La presión mediática del caso obligó a la policía a reabrir la búsqueda internacional de Carmen Ortega, la enfermera prófuga. Gracias a las pistas encontradas en la libreta de Víctor, la Interpol rastreó su paradero en un pequeño pueblo costero al sur del continente, donde vivía bajo una identidad falsa. Su captura fue inminente. En su declaración antes del juicio, Carmen reveló el engranaje completo de la red de tráfico que operó en la clínica de San Marcos durante la década de los 2000, permitiendo que la fundación de Mateo y Valeria diera con el paradero de otros 3 jóvenes que compartían la misma trágica historia de Julián. El juicio concluyó con la condena de Víctor, Beatriz y la enfermera Carmen a penas severas de prisión. El impacto emocional dejó marcas profundas, pero también la oportunidad de sanar sobre la verdad pura y sin dobleces. Julián renunció al apellido de la familia que lo compró y adoptó legalmente el de Mateo y Valeria. Aunque el amor de infancia no se borra de la noche a la mañana y el duelo por la mentira vivida fue largo, el joven arquitecto dedicó su talento a rediseñar por completo la sede central de la fundación de sus verdaderos padres. Una tarde de otoño, Mateo, Valeria y Julián caminaron juntos por los jardines del nuevo centro de atención para familias de niños desaparecidos. Valeria tomó el brazo de Julián y sonrió al ver la enorme placa conmemorativa en la entrada. El tiempo robado nunca se recuperaría del todo, pero el futuro ya no pertenecía a la sombra del engaño, sino a la luz de una promesa que jamás se rindió a la desesperanza. 5 años después del juicio, la Fundación San Marcos inauguró su nuevo complejo de atención integral a víctimas de tráfico infantil. El edificio, diseñado por el propio Julián, era una estructura de paredes de cristal y espacios abiertos iluminados por luz natural. Para Julián, el concepto arquitectónico representaba la transparencia, un lugar donde nada podía volver a ocultarse en las sombras. La tarde de la inauguración, tras los discursos oficiales y los aplausos de los asistentes, Julián caminó en solitario hacia la galería central. En la pared principal colgaba un lienzo con las fotografías de docenas de jóvenes que, gracias a las investigaciones derivadas del caso de Carmen Ortega, habían logrado reencontrarse con sus familias biológicas o al menos descubrir la verdad sobre sus orígenes. Mateo se acercó despacio y se colocó a su lado, contemplando el muro en silencio. A veces me pregunto cómo habría sido todo si aquella noche en la clínica no hubiera salido al pasillo, murmuró Mateo con tono sereno, sin rastro del rencor de antaño. Julián miró a su padre, luego volvió la vista a las fotografías y respondió: «Habríamos perdido el tiempo, pero no el destino. El dolor existió, pero lo que construimos sobre sus ruinas es lo que nos define hoy». En ese momento, Valeria se unió a ellos sosteniendo en brazos a una pequeña de apenas 1 año, la hija de Julián. La pequeña agitó sus manos al ver a su abuelo, dejando al descubierto una pequeña mancha de nacimiento en forma de media luna cerca de su muñeca derecha. Mateo la tomó en sus brazos mientras la niña reía, inundando el pasillo con una vitalidad que disipó hasta el último eco de los 24 años de silencio. El engaño puede robar los años y alterar los nombres, pero jamás tiene el poder de borrar la sangre ni apagar la luz de quienes se niegan a dejar de buscar. Hoy,
Esa cuna que durante más de 2 décadas permaneció vacía, se llena de risas y de una esperanza que nunca debió apagarse. Hasta aquí llega nuestra historia de hoy. Muchas gracias de corazón por acompañarnos hasta el final y permitirnos compartir este relato tan conmovedor contigo. Si esta historia tocó tu corazón tanto como el nuestro, te invito a darle me gusta y a compartir este video en tus redes sociales y con tus seres queridos. Al compartirlo, nos ayudas a que estos mensajes de fe, justicia y amor indestructible lleguen a muchas más personas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Julián? Te estaré leyendo. Gracias por estar aquí, cuídate mucho y nos escuchamos en la próxima historia.